oración y todo para la y bueno, ya estamos. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir con nuestra charla, con nuestro curso de especialización en legislación y fiscalización laboral. Nos toca ver el módulo 6, que trata sobre subsidios laborales. Durante los módulos anteriores nos han hecho consultas, sobre todo cuando estábamos tratando el tema de descansos y licencias, ¿correcto? Dentro de las licencias reguladas normativamente en nuestro ordenamiento jurídico laboral vigente. Recuerden que hay una licencia o un descanso por maternidad, que se divide en un descanso prenatal y postnatal, ¿no? Entonces, no recuerdo bien quién nos hizo esta pregunta, pero nos preguntaron sobre cómo se remuneraba o si había remuneración o no durante este descanso, y también nos preguntaron pues si cómo se calculaba ese subsidio, ¿no? Recordemos que cuando están en descanso por maternidad, pues Salud paga un subsidio por maternidad, fue lo que explicamos en la clase pasada, y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento e incluso vamos a ver la forma en la que se calcula este subsidio, el monto al que asciende este subsidio. Ya lo veremos más adelante. Bueno, esta es la sesión 6, subsidios laborales, como les reitero. Lo primero que señalamos en las diapositivas, como ustedes lo pueden ver en pantalla, la pregunta es, ¿qué es el Seguro Social de Salud? Porque el Seguro Social de Salud es el que reconoce y otorga los subsidios laborales que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Esos subsidios laborales, como ya veremos, son 3. El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, subsidio por maternidad y el subsidio de lactancia. ¿Ok? Salud también otorga un reembolso de gastos por sepelio. Propiamente dicho, no es un subsidio, ¿no? Pero que ustedes sepan que también otorga esta cobertura. Entonces, el Seguro Social de Salud es un seguro, ¿no? Valga la redundancia, que otorga cobertura a sus afiliados, ¿ok? Brindándole prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué? Para el cuidado de su salud y bienestar social. El Seguro Social de Salud, pues, si le quitamos la palabra social, van a entender que es un seguro de salud. Un seguro de salud, y como ya veremos más adelante, es un seguro de salud obligatorio para todos los trabajadores que tienen una relación laboral de dependencia y para algunos trabajadores independientes que también están incluidos dentro de su ámbito de aplicación por norma específica, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante y daremos ejemplo, pero esta es la idea central y de esta idea partimos, ¿correcto? El Seguro Social de Salud está a cargo actualmente de Salud, propiamente dicho. Antes estaba a cargo del IPS, del Instituto Peruano de Seguridad Social. Bueno, eso ya se modificó, se actualizó, ahora es el Seguro Social de Salud, ¿correcto? El Seguro Social de Salud es quien tiene a cargo este seguro. No, que el seguro propiamente dicho como objeto se llama Seguro Social de Salud y la entidad que lo administra también se llama igual, ¿no? Seguro Social de Salud de Salud. Pero bueno, ya haciendo esa diferencia, pasamos a la siguiente diapositiva en la que hemos tratado quiénes son los afiliados a este Seguro Social de Salud, porque son estos afiliados quienes van a recibir las coberturas, las prestaciones que el mismo seguro ofrece y dentro de ellos los subsidios laborales que trataremos. Pues hay afiliados regulares y afiliados potestativos, ¿correcto? Entonces, los asegurados por este Seguro Social de Salud son los afiliados regulares, los potestativos y sus derechohabientes. Más adelante veremos qué significa derechohabiente, ¿correcto? Dentro de los afiliados regulares tenemos tanto a los trabajadores activos que trabajan, valga la redundancia, en una o que laboran en una relación de dependencia. Estos son los trabajadores propiamente dichos, los que tienen un contrato de trabajo y están en actividad, o sea, están prestando servicios todavía, ¿no? O también los que trabajan en calidad de socios de cooperativas de trabajo. Los pensionistas también son afiliados regulares. A diferencia de los anteriores, estos afiliados ya no están en actividad, ¿correcto? Son los pensionistas que reciben una pensión de jubilación, pues ya alcanzaron los requisitos para tal fin, o una pensión de incapacidad o sobrevivencia. También están, como les comenté, los trabajadores independientes que se han incorporado por mandato de una ley especial. Aquí como ejemplo podemos señalar
los trabajadores agrarios independientes, ¿correcto? O los trabajadores pesqueros exaportantes a la caja de beneficios y beneficios sociales y seguridad social del pescador. ¿Ok? También tenemos como parte de los asegurados del régimen del Seguro Social de Salud a los afiliados potestativos. Estos afiliados potestativos son los que no entran en ningún grupo de los antes mencionados. ¿Ok? Y aquí, en esta diapositiva, vamos a ver quiénes son los derechohabientes, porque los derechohabientes también van a ser favorecidos con las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud. ¿Ok? Los primeros derechohabientes son el cónyuge o concubino. ¿Ok? El concubinato está unión de hecho, no hay un matrimonio formal, sino es una unión de hecho, dos personas viven juntas, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, siempre que tenga una duración de 2 años continuos a más, como mínimo 2 años. Esto es lo que normalmente se habla como convivencia, ¿no? Concubinato, convivencia, una unión de hecho. Entonces, los primeros derechohabientes son el cónyuge o el concubino, los que siguen son los hijos menores de edad y los que siguen son los hijos mayores de edad incapacitados de forma total y permanente. O sea, estas personas no pueden prestar servicios remunerados para el trabajo siempre que no sean afiliados obligatorios del mismo de salud, ¿se entiende? ¿Correcto? Entonces, estos son los derechohabientes. Ya sabemos quiénes son los asegurados del Seguro Social de Salud. ¿Okay? Aquí vamos a ver los aportes que realizan estos afiliados para tener derecho a las prestaciones que reconoce el Seguro Social de Salud y entre ellos los subsidios laborales que veremos más adelante. ¿Okay? Y esta primera parte es como un repaso general. Yo sé que ustedes deben conocer bastante este tema porque se aplica normalmente en todas las empresas formales, ¿correcto? A todos podemos ver en nuestra boleta de pago, bueno, todos los que tienen una relación laboral desarrollada en un régimen de dependencia, ¿no? Que es la gran mayoría, pues va a poder ver en su boleta que hay un aporte de salud. Para los afiliados regulares en actividad, el aporte de salud será del 9% de la remuneración o ingreso que percibe ese trabajador en el mes correspondiente. Esto es muy importante, lo que dice a continuación la diapositiva, porque señala que la base imponible mensual no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital vigente. Es decir, si un trabajador gana la remuneración mínima vital y pues tiene descuentos, ¿no? La base para calcular el aporte del 9% no podrá ser inferior a esa remuneración mínima vital. Actualmente se mantiene la remuneración mínima vital en 930 soles. Así que el aporte mínimo por un trabajador regular en actividad va a ser el 9% de ese monto. Como les he señalado antes, este aporte a salud es de cargo de la entidad empleadora. Este aporte no se le descuenta al trabajador, sino que la entidad empleadora paga por cada trabajador que tiene este aporte a salud. La entidad empleadora pues debe declarar y pagar el aporte a salud. Sabemos a través ahora de SUNAT, quien se encarga de recaudar este aporte por seguridad social, ¿no? Aquí hay una diferencia en cuanto a los trabajadores CAS, ¿no? Sabemos que hay participantes de este curso que están dentro de este régimen y por eso he hecho la salvedad aquí. Cuando se trata de trabajadores CAS, la base imponible para el año 2020 asciende al 45% de la UIT, ¿correcto? Y para el año siguiente va a ascender al 55% de la UIT. El audio prendido. Ya, ok. Entonces, el aporte para trabajadores de salud, el aporte para trabajadores al régimen contributivo de salud cuando se trate de trabajadores CAS en este año 2020 va a ser el 9% del 45% de la UIT, ¿correcto? Si hace esa salvedad.
Eso está establecido por norma, ¿no? Actualmente lo pueden haber, eso fue parte de una modificatoria, no recuerdo la norma que modificó, pero ya se modificó el decreto legislativo 1057 y se introdujo esta precisión, ¿correcto? Hasta el año pasado era el 30% de la UIT, este valor mínimo de aporte para los trabajadores CAS. Bueno, a los afiliados regulares pensionistas, el aporte equivale al 4% de la pensión. También, en este caso, a diferencia de lo anterior, ya no es de cargo de la entidad empleadora, sino es de cargo del propio pensionista. Al pensionista sí se le va a descontar este aporte, ¿ok? Pero la entidad empleadora, que para este caso fundamental, para este caso de manera específica, se va a entender como entidad empleadora, entre comillas, vamos a señalarlo así, a la entidad que paga la pensión, ella tiene la obligación de declararlo y pagarlo de salud, o sea, de efectuar la retención, declararlo y pagarlo. No digo entidad empleadora, entre comillas, porque el pensionista no tiene una relación laboral con esa entidad, sino que la norma se encarga de precisar que para estos fines se entenderá como entidad empleadora la que paga la pensión. Y por último están los afiliados potestativos, el cual sus aportes dependerán de cada plan escogido respecto a lo que ofrezca esa ley. ¿Okay? Bueno, entramos al primer subsidio al primer subsidio laboral que trataremos, y es el subsidio por incapacidad temporal. Y yo les pregunto a ustedes si alguna vez a ustedes han percibido este subsidio o han visto que a un trabajador de su empresa se le haya pagado este subsidio. ¿Alguien tiene idea, ha visto, ha participado alguna vez de esto o ha pedido el principio del descanso por incapacidad temporal para el trabajo y ha verificado cómo se ha pagado este subsidio? ¿Alguno de los 13 participantes que están conectados? ¿O alguien que trabaje en recursos humanos lo ha visto? ¿Sabe más o menos, o alguien sin verlo en la realidad, sabe más o menos cómo funciona este subsidio? A ver, tenemos una participación aquí. A ver, Germán Córdoba nos dice, se paga sobre el sueldo base. Ok, tenemos una buena idea de partida, pero yo te pregunto, Germán, ¿qué consideras tú? A ver, ¿solamente la remuneración mensual o también agregamos la asignación familiar? Esto no está en la diapositiva que están viendo ustedes, por si acaso. Marlon nos dice, primero, asume la empresa los 20 primeros días de descanso, luego asume salud, esa idea está totalmente correcta. Germán Córdoba nos dice, no se considera la asignación familiar. Ok, Germán, gracias por tu participación. ¿Alguien más considera que sí se debe considerar la asignación familiar? O alguien, perdón, piensa que sí se debe considerar la asignación familiar. Marlon nos dice, no, no se considera. Ok, 2-0. ¿Alguien piensa que sí? ¿O alguien ha visto que sí lo considera? Ok. Bueno, la asignación familiar en principio sí se considera, sí se debería sumar para calcular el monto del subsidio, ¿ok? Entonces, sí lo debemos considerar. Las horas extras, ¿ustedes qué opinan? Imaginemos que un trabajador, bueno, ahorita vamos a ver ya, mejor lo dejamos un poquito para después, para entrar a detalle sobre este subsidio y en las preguntas, les voy haciendo estas preguntas y ustedes se dan un poquito más de cuenta de las cosas. A ver, el subsidio por incapacidad temporal. La primera idea que debemos tener es un subsidio que se otorga en dinero, ¿correcto? Es un dinero, es un monto de dinero que se le va a otorgar al trabajador. El subsidio por incapacidad temporal, como su propio nombre se lo dice, pues se otorgará cuando el trabajador está incapacitado para prestar servicio. ¿Ok? Porque tuvo un accidente o porque tuvo una enfermedad y no puede prestar servicio. ¿Correcto? Entonces, a este trabajador se le paga.
Ojo, este subsidio aplica para todos los trabajadores independientemente de su régimen laboral, para los del sector privado, los del sector público e incluso, como lo hemos visto antes, para los CAS que también están acogidos que por ley también están acogidos al Seguro Social de Salud. Entonces, la primera idea es que se otorga en dinero, ¿ok? Los subsidios se pueden dar, como vamos a ver al final de la clase, ustedes van a saber, los subsidios o los montos de los subsidios, pues los tres subsidios que vamos a ver implican el pago de dinero al trabajador, ¿ok? Se pueden determinar de manera variable, o sea, el monto puede ser variable o puede ser fijo. Para el subsidio de incapacidad temporal, el monto es variable. Ya vamos a ver cómo se calcula, pero no es que en todos los casos se dé la misma cantidad de dinero, como sí pasa en el subsidio por lactancia. El subsidio por lactancia son 820 soles actualmente y se paga ese monto fijo. Ok, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, retornando aquí a la diapositiva, este subsidio se otorga en dinero, lo perciben los afiliados regulares en actividad. Y recalco en actividad porque este subsidio no lo perciben los pensionistas, ¿ok? Que también son asegurados regulares de salud, pero no lo perciben, solo lo perciben los afiliados regulares en actividad. El objetivo, ¿para qué se prevé este subsidio? El objetivo es resarcir las pérdidas económicas derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionado por el deterioro de salud. Reitero, si es que un trabajador tiene un accidente o sufre de una enfermedad y no puede trabajar, en principio, salvo los 20 primeros días de incapacidad que Marlon nos precisaba de manera correcta, salvo esos primeros 20 días que sí, el empleador deberá continuar pagando la remuneración a pesar de que el trabajador no presta servicios, un supuesto de suspensión imperfecta del contrato de trabajo, a partir del 21º día, el empleador no estaría obligado a pagar remuneración. Ojo con la palabra, remuneración. ¿Por qué? ¿Por qué no estaría obligado? Porque el trabajador no presta servicios. Entonces, esa suspensión imperfecta al día 21º se vuelve una suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque no hay prestación de servicios del trabajador y tampoco hay la obligación de pagar remuneración, que no es lo mismo a subsidio, remuneración, no hay obligación de pagar remuneración por parte del empleador. Entonces, evidentemente, si el trabajador no presta servicios y no recibe remuneración, pues se va a quedar en el aire, ¿no? Entonces no va a percibir su remuneración, no va a tener con qué sustentarse, no va a tener con qué alimentar a su familia, etcétera. Entonces este subsidio está regulado, está previsto para resarcir esta pérdida económica que se produciría de no existir el subsidio, ¿no? Porque no habría obligación del empleador de pagar ya que no recibe a cambio ninguna prestación de servicio. Entonces este es el objetivo y por eso existe. ¿Ok? El requisito, como se verá, este es un requisito general para los tres subsidios que veremos, es contar con 3 meses de aportación consecutivo o 4 no consecutivo dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inicia, o en el, perdón, ahí dice, al mes en el que se inició la contingencia y que la entidad empleadora, esa es la primera parte del requisito, tener 3 meses de aporte consecutivo o 4 no consecutivos dentro del periodo de 6 meses computados desde el mes anterior al mes del inicio de contingencia. Esa es la primera parte del requisito. Si el trabajador tiene 2 meses consecutivos de aporte, pues no le corresponderá el subsidio. O si tiene 3 meses alternados, no consecutivos de aporte, tampoco le corresponderá este subsidio. Y en ese caso, cuando no le corresponde el subsidio, el empleador solamente estará obligado a pagar los 20 primeros días y a partir del día 21º, el empleador no está obligado a pagar este subsidio y tampoco es salud, porque no cumple con los requisitos de aporte. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, lamentablemente, pues el trabajador sí tendrá pérdidas económicas producidas o como consecuencia del accidente o enfermedad que sufrió. Bueno, esta es la primera parte del requisito y la segunda parte del requisito señala que la entidad empleadora haya declarado y pagado o se encuentre en fraccionamiento vigente las aportaciones de los 12 meses anteriores
a los 6 meses previos al inicio de la atención. O sea, imaginemos que la atención se produce en este mes de abril, pues vamos para el segundo requisito, vamos a desde marzo computar 12 meses y se va a verificar que la entidad empleadora, quien es la que está obligada a declarar y pagar los aportes, ¿correcto? Lo haya hecho o por lo menos exista un fraccionamiento vigente, es decir, no hay pago, no se pagó, pero se acordó con el salud de que se fraccione, ¿correcto? Para poder pagarlo. De repente hubo una situación un poco complicada, una situación económica un poco complicada para el empleador y se optó por el fraccionamiento. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿y qué pasaría si es que no se cumplen con estos aportes? ¿No? Si el empleador no cumple con declarar y pagar estos aportes, no atienden al trabajador. Imaginemos que un trabajador tiene un accidente ahorita, pues se choca en su moto o en su carro o se cae reparando algo en su casa, no lo sé. Pues si tiene una emergencia, bueno, para el accidente basta estar declarado, basta estar afiliado, ¿ok? Pero imaginemos que ha sufrido una enfermedad y necesita atención de salud. ¿Qué pasa si, pues al revisar su registro, se da cuenta de salud que el empleador no ha cumplido? ¿Ustedes creen que sería justo que salud le diga, bueno, tu empleador no ha cumplido, yo no te atiendo? ¿Alguien ha estado en ese supuesto o alguien tiene una opinión? No importa si está bien o está errada, ¿no? No importa realmente. Lo que necesito es saber si alguien tiene una opinión al respecto. ¿Ustedes qué consideran? ¿De salud podría negar la atención? Y en base al no pago de los aportes por parte del empleador. A ver, aquí tenemos una participación. Germán dice no debería. Bueno, Germán, yo estoy totalmente de acuerdo y la ley también, porque la ley lo prevé así. La norma se dice de manera específica que si se acredita que el empleador no ha cumplido con este deber de declarar y pagar los aportes necesarios para brindar la cobertura, que salud o la EPS, porque este seguro social de salud se puede dar a través de salud o a través de una empresa prestadora de servicios, pues tiene la obligación de brindar la atención, pero podrá solicitar el reembolso de los gastos de la prestación al empleador. Así que, bueno, al empleador le conviene mejor declarar y pagar los aportes previsionales. Ok, gracias Germán por tu participación. Vamos a seguir con este subsidio. ¿A cuánto equivale? Como ya les señalé antes, el monto de este subsidio va a ser variable. Y va a depender de qué. Uno, del monto de la remuneración del trabajador y dos, de los días que se determine, los días de incapacidad que se determinen. ¿Ok? Ahí lo he señalado. El monto equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia y si el total de meses de afiliación es menor a 12, el promedio se determinará en función al tiempo de aportación del afiliado regular. ¿Ok? Entonces sacamos este promedio diario y el monto que nos dé este promedio diario lo multiplicamos por los días de descanso. ¿Ok? Por los días de descanso por incapacidad temporal. Sumados esos, hecha esa multiplicación, nosotros vamos a determinar el monto que se le pagará al trabajador por el subsidio de incapacidad temporal. Más adelante les voy a presentar un ejemplo, ¿ok? Para que ustedes puedan verificar esto más a detalle. Viene en la diapositiva que sigue, seguramente está. Y ahí lo vamos a poder ver con un poco más de pero en principio, pues, tenemos que recurrir al promedio de remuneración diaria, ¿ok? Y ese promedio de remuneración diaria se saca en virtud a las 12 últimas remuneraciones obtenidas por el trabajador partiendo desde el mes anterior o el mes inmediatamente anterior al mes que se inicia la contingencia. Para el subsidio de incapacidad temporal se entiende como un mes en el que se inicia la contingencia, el mes en el que el trabajador se incapacita. Entonces, si el trabajador sufre un accidente o una enfermedad ahora, ¿no? En marzo, pues se verá las remuneraciones de febrero, enero, hasta 12 meses anteriores.
En caso el récord laboral del trabajador no sea 12 meses anteriores, pues se verá los que está afiliado. ¿Ok? No olvidar que también se debe cumplir el requisito general de aporte. ¿Ok? Entonces, si un trabajador tiene 2 meses en la empresa, probablemente no le corresponda pues el subsidio. No tiene razón de ser que nosotros hagamos este cálculo. Nuevamente, pensando en los trabajadores CAS que están dentro del grupo, aquí hay que ver también una precisión y les voy a pedir por favor que ellos apunten al costado porque ahí en la diapositiva falta un dato. Entonces, para los trabajadores CAS, la manera de computar el subsidio es exactamente igual. Se busca el promedio diario de las 12 últimas remuneraciones, computadas desde o iniciando desde el mes anterior al mes de que se inicia la contingencia. Si no tiene 12 meses, pues se calcula en base a los meses de afiliación que tenga el trabajador, ¿no? Pero la norma te establece que como máximo a los trabajadores CAS se le puede reconocer como subsidio el 30% de la UIT vigente. Entonces, la UIT vigente ahorita es de 4.300 soles. Nosotros hacemos el cálculo del 30% de esos 4.300 soles y el monto que les resulta es el monto de subsidio máximo que se les puede otorgar a los trabajadores CAS. Sin embargo, como sí está señalada, esa parte que les acabo de mencionar no está señalada en la diapositiva, lo pueden encontrar en el artículo 32 del Decreto Supremo 013-2019-TR, ahí esa es la base legal, ahí lo pueden revisar, pero la norma también te especifica, y esto lo especifica ya en el Decreto Legislativo 1057, artículo 6, literal K, modificado, porque eso sufrió una modificación, la norma también te especifica que la entidad contratante cumple con pagar la diferencia entre el subsidio y la remuneración mensual del trabajador. Es decir, si este 30% de la UIT vigente, que como máximo paga salud como subsidio por incapacidad temporal a los trabajadores CAS, no es igual a la remuneración mensual de este trabajador CAS, la entidad contratante ya no es salud, sino la entidad contratante, la empleadora, la entidad empleadora, cubre esa diferencia. ¿Ok? Esto es algo especial que se da solamente para los trabajadores CAS. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Como también nos decía Marlon, este subsidio por incapacidad temporal se adquiere a partir del 21º día de incapacidad. Los 20 primeros días de incapacidad por año, ¿no? Esto se calcula por año, son a cargo del empleador, quien estará obligado a pagar la remuneración a pesar de que no recibe a cambio una prestación de servicio. ¿Okay? Esto está indicado en la diapositiva, es bastante conocido, casi todos lo sabemos, ¿ok? Y seguimos. El subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del trabajador, luego de superar a partir del 21º día, ¿no? Y siempre y cuando no realice trabajo remunerado hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. ¿Ok? Si ustedes suman 11 meses más 10 días consecutivos de subsidio, que es el plazo máximo de subsidio de incapacidad temporal, más los 20 días que reconoce el empleador, pues se darán cuenta que en realidad el trabajador podría tener, en un caso bastante particular, pues hasta un año de descanso médico, ¿no? Y a pesar de ello, no dejar de percibir en una parte su remuneración y en otra parte el subsidio. Entonces, es muy importante lo que yo le señalo en la última parte de esta diapositiva, siempre y cuando no se realice trabajo remunerado. Para efectos prácticos, o sea, formalmente quien paga el subsidio por incapacidad temporal es salud. Pero para los trabajadores asegurados regulares, en una relación laboral en régimen de dependencia, las normas prácticas establecen que quien paga el seguro, quien paga el subsidio es la entidad empleadora con cargo a reembolso por parte de salud, cumpliendo unos requisitos determinados y dentro de un plazo determinado que son 6 meses desde que cesa el descanso o la incapacidad. ¿Correcto? Entonces, es muy importante, por esa razón, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que se señala aquí respecto a que siempre y cuando no realice trabajo remunerado, porque si realiza trabajo remunerado en la práctica
el trabajador supuestamente incapacitado, si va a trabajar, pues se pierde el subsidio, ¿ok? Pero es muy importante también porque a veces los empleadores al momento de llenar la planilla electrónica, pues no declaran los días como subsidiados, sino los días como laborados. Y cuando presentan su solicitud a Salud verifica este tema y considera que el trabajador ha prestado servicios y en ese caso se rehúsa a realizar el reembolso a la entidad empleadora por el tema de subsidio por incapacidad temporal. Y de esa manera se genera una pérdida para la empresa, porque el trabajador no laboró, la empresa adelantó el subsidio por incapacidad y cuando fue a pedir el reembolso, ¿no? De Salud le dice no, porque de acuerdo a los documentos de tu planilla, pues este trabajador sí laboró. Entonces no reconocen el reembolso, así que hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado cómo se declaran los días. ¿Okay? A ver, hay una participación. A ver. Ok. Bueno, Luis nos pregunta, ¿qué sucede en el caso que la incapacidad supere los 11 meses y 10 días consecutivos? Luis, todo esto ha sido objeto de un tratamiento nuevo, de una modificación normativa relativamente nueva, vamos a decirlo así, que se dio en agosto del año pasado. ¿Ok? Es el Decreto Supremo 013-2019-TR, ya lo he mencionado. Y aquí habría que ver, porque si se considera como una incapacidad prolongada por parte de Salud, pues puede haber dos escenarios. El primero, se va a recurrir a un informe médico de calificación de incapacidad. O sea, una junta de médicos va a calificar si la incapacidad del trabajador es temporal o no es temporal, ¿correcto? Esto lo determinan los médicos. Yo no sabría cómo decirte cómo lo van a determinar, pero esto lo determinarían los médicos. Si es que determinan que la incapacidad es no temporal, pues se va, el plazo máximo va a ser el que señalas tú. Esto es por año, recuérdalo. Entonces, si la incapacidad temporal comienza en un año, correcto, y el empleador paga los 20 primeros días y no se agota el plazo máximo en ese año, pues al año que sigue, si sigue la incapacidad, pues el empleador va a volver a pagar los 20 primeros días y si sigue la incapacidad, pues se mantiene el subsidio. Entonces, eso es lo que pasaría. Pero esta norma de la que te hablo, ¿no? También señala que si se determina que la incapacidad no es temporal, ¿no? Por ejemplo, que la incapacidad es permanente, que no tiene cura, o que no se está respondiendo bien al tratamiento y todo esto, pues el Seguro Social de Salud, si es que la incapacidad ha sido por días consecutivos, va a cubrir hasta 180 días consecutivos. Entonces, estos son temas muy específicos, de normas muy específicas, pero a lo que te quiero llevar a entender es que no quiere decir que después de los 11 meses y 10 días, pues al trabajador ya se le deja de dar subsidios, porque esto es una cuestión que se ve por años. ¿Ok? ¿Está bien, Luis? ¿Respondí a tu pregunta? Ok. Mira, y justamente yo tengo aquí, para que te des cuenta un poquito de lo que te converso, la regulación esta de la norma que acabo de citar, el 013-2019-TR, ¿no? Que se ponen unos supuestos especiales. Y uno de los supuestos especiales es qué pasa si el trabajador viene reconociendo los 20 días remunerados al trabajador, perdón, el empleador viene reconociendo los 20 días remunerados al trabajador que se incapacita para trabajar y llega el 31 de diciembre, ¿no? Imaginemos que la incapacidad se dio el 25, lamentablemente en Navidad o el día siguiente, si ustedes quieren. ¿Ok? Ese trabajador en ese año correspondiente, el 25 del 20, en 2019, o sea, planteemos el caso. Estamos en el 2019, el 26 de diciembre, el trabajador sufre un accidente o sufre una enfermedad que lo incapacita para trabajar. Durante todo el año, él no ha tenido ningún descanso médico. Entonces, a partir del 26 de diciembre no se activa el subsidio, sino lo que corresponde es que el empleador, ¿no? Comienza a pagar los 20 primeros días remunerados a pesar de que no presta servicios el trabajador. Pero eso va a ser del día 26 al 31, pues van a haber 6 días, ¿no? No se van a cubrir los 20. Entonces, ¿qué pasaría?
Al año siguiente, el empleador tendría que cumplir los 14 días que faltan para completar los 20 y se inicia el subsidio a partir del día, en este caso 15, ¿no? Del año siguiente, o el empleador nuevamente tendría que computar 20 días más el año siguiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? No sé si me captaron el caso, si no se los repito. A ver, un trabajador en el año 2019, el año pasado, en 2019, el 26 de diciembre, tiene un accidente o sufre de una enfermedad que lo incapacita para laborar. ¿Ok? Nunca ha tenido descanso por incapacidad laboral en todo el año, en todo el 2019, esta es la primera oportunidad. Entonces, la norma nos dice que los 20 primeros días los cubre el empleador. Estamos totalmente de acuerdo, lo hemos revisado en la diapositiva. Entonces, del 26 al 31 de diciembre, entiendo yo, hay 6 días, ¿no? Entonces, quedan en el aire 14 días para cumplir esos 20 del empleador que decía. ¿Ustedes consideran que esa remuneración, esa obligación del empleador se va a mantener hasta el día 14 de enero del 2020 o hasta el día 20 de enero del 2020? O sea, ¿ustedes consideran que al año siguiente se vuelve a computar los 20 días o se deberían solamente computar los 14 días porque sumado a los 6 de diciembre, pues ya se habrían cumplido los 20 que dice la norma y se debería activar el subsidio? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué sería lo más justo para el empleador? Ustedes, imaginemos que ustedes son los empleadores, ¿qué dirían? ¿No? Porque, a ver, lo podemos ver así, si hay 6 días en diciembre y 20 en enero, son 26 días. Y la norma me dice que solamente 20 días están a cargo de ser remunerados por el empleador, y ya me estoy pasando 6. Entonces solo tendría que darle 14. Marlon nos dice los 14. Luis nos dice, para el empleador lo más justo sería pagar los 14 días restantes. ¿Alguien piensa que se debe computar nuevamente el periodo? ¿Qué opinan ustedes? Hasta ahora va ganando la opinión de Marlon y Luis, el equipo de Marlon y Luis, van 2-0, porque nadie dice que se deberían computar los 20. Y esto no es algo que tengan que conocer, es una simple opinión, ¿no? Es una simple opinión. Acuérdense que esto lo regula el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que Salud está adscrito al Ministerio de Trabajo. Lilian nos dice, los 20 días son por periodo fiscal, me parece. Ok, Lilian, a ver, arriesgate, afírmalo o no sé, arriesgate. No acumula para el siguiente año. Bueno, vamos, nos lo pregunta Lilian, ¿correcto? Pero vamos a tomarlo como que ella lo está afirmando. Entonces vamos 2-1. ¿Alguien piensa igual que Lilian? ¿Una última opinión? Bueno, ya está. Miren, la norma que les señalo, la que venimos citando, la 013-2019-TR, pues aclara este tema, ¿no? Aclara este supuesto especial, específico, excepcional, como ustedes lo quieren llamar. ¿Ok? Y dice que Lilian tiene razón. Lilian, así que te doy la razón. Le ganaste a Marlon y a Luis. Entonces, la norma señala que en el caso planteado, al año siguiente, en el 2020, el cómputo se debería comenzar nuevamente a calcular. Entonces, los 20 primeros días de enero, si se mantiene la incapacidad del trabajador en el ejemplo que hemos expuesto, pues también estarían a cargo del empleador. Sé que suena muy injusto, pero la norma está especificada así. Entonces, será solamente el subsidio se activará si al 21 de enero, en el caso planteado, pues la incapacidad subsiste. ¿Ok? Gracias por su participación. Espero que les haya ayudado, pues estos datos son un poco más precisos. ¿Ok? Eh, a ver, vamos a pasar a un ejemplo. Este ejemplo lo he sacado de internet, por si acaso, lo he revisado. Lo he sacado de internet, me parece bien planteado, me parece que está claro. En la siguiente diapositiva está la fuente de la página web de la que la saqué, de que saqué el ejemplo. Si lo quieren revisar ya de manera más precisa y más a detalle, ahí lo pueden encontrar, está en la siguiente diapositiva. A ver, Rogelio Pastor, padre de 2 menores niños, este dato para el caso es indiferente. Es un trabajador de la empresa Welfare.
que brinda el servicio de mantenimiento de los equipos de ventilación y aire acondicionado de las empresas más importantes del país. Okay. Por haberse encontrado expuesto a circunstancias propias de este tipo de actividad, aunada al clima de invierno que vive nuestro país, el señor Pastor ha caído enfermo, por lo que acudió al médico para buscar una cura a su madre. Este le diagnosticó una infección bastante severa por todo su sistema respiratorio, por lo que le ordenó el descanso médico de 30 días. Okay. La pregunta que nos hace el señor Pastor es la siguiente. ¿A cuánto ascenderá el monto de subsidio por incapacidad temporal que le deberá pagar su empleador por los días que estará de descanso? Mire, en el caso lo plantea, le deberá pagar su empleador. O sea, aquí está la pregunta mal planteada, porque el subsidio lo paga de salud, ¿ok? Pero sí debemos tener en cuenta que para efectos prácticos y por norma también el empleador debe adelantar este subsidio con cargo a ser reembolsado por parte de salud. Pero bueno, se lo preciso para que no lo pierdan de vista, para que ustedes no se olviden nunca que los subsidios no los paga el empleador, sino los paga de salud. Ok, para dar respuesta a la consulta nos proporciona la siguiente información. Fecha de ingreso, 15 de septiembre del 2009, ok. Fecha de inicio de descanso, el 1 de abril al 30 de abril del 2010, se señaló 30 días. Remuneración básica, 770 nuevos soles. Y asignación familiar, 55 nuevos soles. Bueno, y aquí recordamos la discusión que teníamos respecto a si la asignación familiar va a entrar o no a la base de cálculo del monto del subsidio, ¿no? Ya se los adelanté y les dije que sí, ¿okay? Porque es una remuneración mensual. Ok, entonces, aquí tenemos las remuneraciones percibidas por el trabajador. En septiembre de 2009 percibió 440 soles, que resulta de los 15 días, la mitad de la remuneración, más los 55 soles de asignación familiar. En octubre del 2009 tiene los 770 soles más los 55 soles de asignación familiar. Ahí está lo que percibió totalmente en octubre del 2009. Así hasta marzo del 2010. ¿Y por qué hasta marzo del 2010? Porque es el mes inmediatamente anterior al mes de inicio de contingencia. Recordemos que el mes de inicio de contingencia es el mes en el que se produce la incapacidad. ¿Ok? Entonces, en este caso fue en abril, pues, ¿no? El trabajador va a gozar de descanso médico, vamos a decirlo así, desde el 1 de abril del 2010 al 30 de abril del 2010. Entonces, vamos a sumar todas las remuneraciones que ha percibido el trabajador en los últimos 12 meses. Lamentablemente, en el caso planteado, el trabajador no tenía un récord laboral ascendente a 12 meses. Y como hemos señalado al momento de revisar la diapositiva, pues se toman los meses de afiliación que sí tenía. Entonces, él tiene 7 meses de afiliación, si no me equivoco, 2, 4, 6, 7 meses de afiliación a esa ley. Entonces, vamos a tomar lo de los 7 meses. Sumamos los montos que salen aquí en el cuadro a la derecha y nos da el monto de 5.390 soles. Entonces, en los 7 meses anteriores al mes de inicio de contingencia, él percibió un monto total de 5.390 soles. Entonces, lo que hay que hallar es el promedio diario. Entonces, tomamos este monto total sobre el número de días que laboró para percibir ese monto total. En este caso, al ser 7 meses, pues 7 por 30 será 210. Y tenemos que el promedio diario de las remuneraciones de los meses que este trabajador estuvo afiliado, computados desde el mes inmediatamente anterior al de la contingencia, es 25.67 soles, este promedio diario. Recordemos cuántos días le dieron de incapacidad, 30. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en el ejemplo dado solamente hemos cubierto 10 días? ¿Qué dato nos faltó? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dato nos faltó en el caso planteado para poder responderlo bien? Bueno, lo que nos faltó en el caso planteado,
A ver, faltó los primeros, Germán nos dice, faltó los primeros 20 días pagados por el empleador. Sí, claro, exacto, correcto. Gracias, Germán. Estás en lo correcto, ¿no? En el caso planteado nos faltó verificar si es que en el año 2010 el trabajador había sido objeto de un descanso por incapacidad temporal mayor a los 20 días, ¿no? Entonces, bueno, consideremos que no, porque el caso lo ha considerado que no, ¿ok? Entonces, si consideramos que no, los 20 primeros días de los 30 de descanso por incapacidad que le dieron, que le diagnosticaron al trabajador, pues van a ser cubiertos con el empleador, por el empleador, ¿no? En ese caso se va a sumar también la remuneración básica, más la asignación familiar, se va a dividir entre 30 y se va a multiplicar por 20, ¿ok? Y eso lo pagará directamente el empleador. Y para el caso de los 10 días restantes, pues lo pagarán a través del subsidio, también lo va a adelantar el empleador con cargo a reembolso, pero solamente va a reembolsar 10 días y no los 30 completos. ¿Y ustedes qué opinan? Le voy a dar un dato a través de una pregunta. ¿Qué pasaría si en enero del 2010 el trabajador pues tuvo un descanso también, ¿no? Y por X razón, no, mejor dicho en marzo, tuvo un descanso por cuestiones médicas, también por incapacidad temporal para el trabajo, y en vez de pagarse su remuneración, se pagó un subsidio. ¿Ustedes creen que debería entrar al cálculo o se excluye porque no es remuneración y es subsidio? No sé si me siguieron con la pregunta. ¿Qué pasa si en marzo del 2010 o en febrero del 2010 el trabajador recibe un subsidio? No recibe su remuneración, sino recibe un subsidio. ¿Se computa, también se suma para determinar estos valores o no se suma porque no es remuneración y hemos dicho que se calcula solamente en base a las 12 últimas remuneraciones, pues, ¿no? Y en febrero, como el subsidio no es remuneración, tengan una idea que debe quedar muy clara que el subsidio no es remuneración, ¿ok? Entonces, como el subsidio no es remuneración, pues no se computa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se debe computar o que no se debe computar? Porque ojo que si no se computa, la base con la que se va a determinar el valor del subsidio va a ser menor. Entonces, si bien esto lo paga los 20 primeros días el empleador y luego el de salud, pues a quien se le paga es al trabajador y si se computa mal se le puede pagar de menos. ¿Ok? Entonces, no es importante. Lilian nos dice, no se computa. Germán nos dice, no se computa porque luego del descanso volvió a reincorporarse a las labores. ¿Ok? Sí, pues se recuperó. Bueno, a ver, les comento, gracias a Dios la norma, reitero, porque esta norma, este decreto supremo 013-2019-TR es el nuevo reglamento de pago prestaciones de salud, ¿ok? Y por eso es muy importante y lo bueno es que está muy detallado. Entonces, esta norma nos dice que ese subsidio sí se computa, sí se agrega, ¿ok? Entonces, la idea es clara, el subsidio no es remuneración, pero si el trabajador tiene una incapacidad temporal para trabajar y dentro de los meses que se tienen que tener en cuenta para el cómputo del nuevo subsidio, hay un mes en el que no se le pagó remuneración, sino que se le pagó subsidio también, pues este trabajador está un poco salado, ¿no? Se está incapacitando normalmente. Entonces, si es que hay un subsidio, ese subsidio también se agrega, también se suma. Esto va a hacer que no se perjudique al trabajador, porque como les digo, si no se suma y se divide por el número total de días, pues va a ser menor el monto que resulte. En cambio, como la norma dice, si se suma este subsidio, pues no se va a afectar al trabajador. Igual, Lilian, Germán, gracias por tu participación. Espero que el aporte les sea beneficioso. Lo dice tal cual la norma. ¿Ya? Entonces, modalidades de pago de subsidio. Denme un segundo, hay una participación. Ya, gracias, Germán. Gracias a ti por participar. Modalidad de pago del subsidio. Como les he señalado, será pagar, esto lo vamos a revisar rápido, porque nos faltan 2 subsidios más. A ver, será pagado por la entidad empleadora con cargo de reembolso por parte de salud,
será pagado, ojo con esto, en la misma forma y oportunidad que el trabajador o socio de la cooperativa percibe sus remuneraciones o ingresos. ¿Ok? Si se incapacita el 15, pues a mediados de mes tendrá que esperar, y le pagan mensual, tendrá que esperar a fin de mes, según lo que nos dice la norma. Para el reembolso se deberá cumplir con requisitos, como por ejemplo, que para el reembolso al empleador, ¿correcto? Para el reembolso al empleador se deberá cumplir con requisitos. Por ejemplo, estar al día en el pago de las aportaciones, presentar un formulario específico autorizado por salud, que es el 1040, contar con el CIP. El CIP es el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Esto es de salud, ¿no? Y si tú tienes un certificado médico particular que te sirve para esos primeros 20 días que paga el empleador, si la incapacidad es más prolongada o va a ser más prolongada, pues ya tienes que canjearlo por el CIP en salud. Y adjuntar la documentación que requiere salud. El plazo máximo para pedir el reembolso es de 6 meses contados a partir de la fecha en la que termina la incapacidad. Esto es bueno que lo conozcan solo de manera general. También hay causas de pérdida del subsidio por incapacidad temporal. Se pierde si es que cesa o se extingue el vínculo laboral, pues ya no sería trabajador. Dame un segundo, hay una participación aquí. A ver, hay una parte que no queda claro, nos dice Lilian. Si el trabajador con subsidio le pago asignación familiar. Bueno, a ver, buena pregunta, pero quiero que ustedes mismos intenten solucionarla. ¿Qué dirían ante esto? ¿Alguien tiene una opinión o conoce lo que nos está preguntando Lilian? Nos dice, hay una parte que no me queda claro. Si el trabajador está con subsidio, le pago AFP. Pensé que ya está incluido en el subsidio, ¿ok? Ya no se paga porque en el subsidio ya se está incluyendo, ¿ok? ¿Alguien más? La asignación familiar ya se incluyó en el subsidio, en el cálculo para el pago del subsidio, ¿ok? ¿Alguien piensa diferente? Bueno, en realidad los que me han contestado tienen razón, ¿no? Ya de la asignación familiar, mientras el trabajador está subsidiado, no se paga. Esa es la respuesta, Lilian. ¿Ok? Gracias por participar, pero esa es la respuesta tal cual, tal cual. ¿Ya? Ok, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué causa se pierde el subsidio por incapacidad temporal? Porque cesa o se extingue el vínculo laboral, o cuando el afiliado incapacitado recupera su salud, pues se corta ya la atención. El informe médico de calificación determina que se trata de una incapacidad de naturaleza no temporal. Ya sabemos que esto es no temporal y el subsidio se paga por incapacidad temporal. Entonces, ya no habría razón si sabemos que es una incapacidad de naturaleza no temporal. Y se realiza labor remunerada durante el periodo de subsidio con la entidad empleadora a la que se aplica la incapacidad temporal para el trabajo. Ok, estos son los supuestos, por favor conózcanlos, no son complicados, es más, tienen hasta cierto punto de vista un razonamiento básico detrás de su regulación, ¿no? Entonces, la última pregunta para pasar, hay algo que también me parece importante que lo conozcan antes de pasar al siguiente subsidio, es que si el trabajador tiene dos empleadores, porque puede darse el caso, el trabajador puede recibir los subsidios por esos dos trabajadores, por esos dos empleadores, perdón. ¿Ok? Para ello tiene que estar inscrito a salud por parte de los dos, ¿no? Y los dos empleadores obviamente tienen que cumplir su obligación de declarar y pagar el aporte de salud, ¿no? Y el trabajador tiene que tener el certificado de incapacidad temporal para el trabajo para los dos empleadores. Esto lo precisa la norma, pero es bueno que lo conozcan, ¿ok? Bueno, seguimos con el subsidio por maternidad. El subsidio por maternidad va a tener, para que les quede claro y poder avanzar un poquito más rápido, va a tener una regulación casi idéntica al subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. ¿Ok? La forma de calcularlo va a ser lo mismo. Tiene algunas particularidades que lo diferencian, pero
va a tener una regulación muy parecida a lo que ya hemos visto. ¿Ok? Y otra cosa que tengo que precisarles de saque es que no se puede percibir subsidio por maternidad y subsidio por incapacidad temporal para el trabajo al mismo tiempo. ¿Okay? Se percibe uno que es el de la maternidad. Ok, entonces, este subsidio por maternidad, como de manera similar al anterior, se otorga en dinero, lo perciben las afiliadas regulares en actividad, ¿no? Nuevamente hay que diferenciar a los pensionistas, ellos no lo reciben. El objetivo es resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento. El lucro cesante es lo que se deja de ganar, ¿ok? Como consecuencia del alumbramiento de las necesidades del cuidado del recién nacido. Se otorga por 98 días, pudiendo estos distribuirse en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre, con la condición de que durante estos periodos no realice trabajo remunerado. O sea, este subsidio va a ser el complemento a la licencia o descanso por maternidad que vimos en clases anteriores. ¿Ok? En ese, como veíamos, en este periodo de descanso, la trabajadora no va a laborar, no va a prestar servicios. Entonces, si no presta servicios, el empleador no está obligado a pagar, ¿correcto? Entonces, para evitar los daños que se producirían a la trabajadora, los daños económicos, pues se prevé este subsidio por maternidad. Aquí no está especificado que los 20 primeros días de descanso sean cubiertos por el empleador, por si acaso. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, se diferencia de lo anterior. Los requisitos de aportación son los mismos, los pueden revisar con tranquilidad, ¿ok? Y también equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses, inmediatamente, o sea, la forma de cálculo va a ser igual a lo que hemos visto para la incapacidad temporal para el trabajo. ¿Ok? Estas dos cosas, los requisitos y a cuánto equivale el subsidio, va a ser muy parecido. Pues, por no decirlo idéntico. ¿Ya? Aquí sí hay que tener en cuenta que es cuándo se inicia la contingencia, porque en el caso anterior se inicia el mes de inicio de la contingencia, se entendía el mes de inicio no, perdón, cuando el trabajador se incapacitaba. Aquí se entiende que el mes de inicio de contingencia, porque es un dato que van a necesitar para ver si se ha cumplido con el requisito de aporte, y para ver qué remuneraciones toman en cuenta para calcular el subsidio, el mes de inicio de contingencia en el caso de maternidad se va a producir cuando se inicia el descanso. Recordemos, hagamos haciendo un poquito de memoria, recordemos que la trabajadora incluso, si es que acredita que no va a dañar a su salud o a la de su hijo, ¿no? Puede solicitar la acumulación del descanso prenatal al descanso postnatal de manera total o parcial. Entonces, en esos casos, pues va a variar el mes en el que inicia ese descanso y por lo tanto va a variar los meses en los que vemos en los que vemos si se cumple con el requisito de aportes o no, y también las remuneraciones que se van a tener en cuenta para calcular el subsidio. Entonces, tengámoslo presente. ¿Ok? Nuevamente, les repito, para la incapacidad temporal para el trabajo, el mes en el que se inicia la contingencia es cuando el mes en el que el trabajador se incapacita. ¿Okay? Y para el subsidio por maternidad, el mes en el que se inicia la contingencia es el mes en el que se inicia el descanso. ¿Ok? Lo último que se le señalo es que no se podrá gozar, como ya dije, simultáneamente el subsidio de incapacidad temporal y el de maternidad. Okay. Modalidad de pago del subsidio, de manera muy similar al anterior subsidio, será pagado por la entidad empleadora con cargo de reembolso por parte de salud. Será pagado en la misma forma y oportunidad que el trabajador o socio de la cooperativa percibe sus remuneraciones. Esto es igual. Nuevamente, esto es básicamente lo mismo. ¿Okay? Lo mismo, salvo que el plazo de 6 meses que tenemos para solicitar el reembolso del subsidio por parte de la empresa se cuenta a partir de la fecha en que termina el periodo máximo postparto o desde la fecha del término del periodo consignado en el SIC. Se considera el plazo más favorable a la trabajadora. Entonces, esto es muy, muy, muy similar. Lo que sí necesito es que tengan en cuenta
algunos requisitos adicionales, ¿ok? Que está en en esta diapositiva que ustedes están teniendo a la vista, ¿ok? Está en el 2, en donde dice requisitos, en la quinta viñeta. Luego de los requisitos de aporte, hacemos una salvedad ahí. ¿Cuál es? El asegurado titular debe estar afiliado al tiempo de la concepción, durante también el otorgamiento del subsidio, y debe tener vínculo laboral al momento de nacimiento del hijo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si la concepción se dio antes de que inicie la relación laboral, pues no se tendrá derecho a este subsidio. Entonces, lo reitero, el asegurado titular para percibir este subsidio por maternidad debe estar afiliado al Seguro Social de Salud al tiempo de la concepción y debe tener vínculo laboral al momento del nacimiento del hijo. Entonces, esto sí difiere totalmente de la incapacidad temporal para el trabajo. Ok. Y el último subsidio que veremos es el subsidio por lactancia. El subsidio por lactancia, a diferencia de los dos anteriores subsidios, tiene o se paga un monto fijo, también es en dinero, pero el monto es fijo, ¿ok? El monto es fijo. El monto actualmente está regulado en los 820 soles, ¿ok? Entonces, por este subsidio se paga 820 soles. ¿Qué pasa si la trabajadora no tiene un hijo, si no tiene dos, tiene gemelos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se paga 820 soles o se paga 820 soles por hijo? ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la asignación familiar? Y decíamos que la asignación familiar se paga solamente el 10% de la remuneración mínima vital en principio, no por hijo, sino por tener hijos. Así tengas uno, tengas dos o tengas tres hijos, pues en las edades contempladas en la norma se paga solamente por asignación laboral, perdón, por asignación familiar ese 10%. ¿Ustedes qué piensan en este subsidio de lactancia? ¿Se paga por hijo o no importa si en el mismo nacimiento hay dos o tres hijos, pero no son gemelos, mellizos o son trillizos? ¿Qué opinan ustedes? Los leo. ¿Alguien tiene una idea? ¿O alguien, una mujer del grupo ha tenido este subsidio? Germán nos dice, debería ser por hijo. Luis, por cada hijo. Sí, correcto, Germán y Luis. Ustedes están en lo correcto. Sí, el subsidio es por hijo. O sea, te pagarían, si son gemelos, 820 por dos, ¿no? Por cada hijo. Pero, ojo, y sí lo tengo que recalcar, es por cada hijo nacido vivo. La norma lo establece así, ¿ok? Hace esa precisión. Así que por cada hijo nacido vivo te pagan el subsidio por lactancia, que actualmente está fijado en 820 soles. Entonces leamos la diapositiva. Subsidio por lactancia se otorga en dinero, ya sabemos el monto, lo perciben, a diferencia de los otros dos subsidios, tanto los afiliados regulares en actividad y los pensionistas. Ojo, aquí ya se incluye a los pensionistas. Se otorga a la madre del hijo recién nacido, vivo, de un asegurado titular. ¿Okay? Se otorga a la madre, no se otorga al padre, a la madre. El asegurado titular debe tener derecho de cobertura y vínculo laboral al momento del nacimiento de su menor hijo. Esto es importante también conocerlo. Tiene como objetivo contribuir al cuidado del recién nacido. En caso, acá está la respuesta, en caso de parto múltiple, se reconoce un subsidio adicional por cada hijo. ¿Okay? Para la asignación familiar no se produce eso. Para el subsidio de lactancia sí. Se paga de manera directa por parte de salud. Ojo, aquí ya no hay un pago por parte del empleador con cargo de reembolso de salud como los dos subsidios anteriores. Aquí hay un pago directo por parte de salud. Así que nadie, no vayan a pedir subsidio de lactancia al empleador, porque obviamente pues, no se lo van a dar, ¿no? El pago de subsidio actualmente asciende a 820 soles. Bueno, y con eso terminaría la diapositiva del día de hoy, la charla que hemos tenido el día de hoy.
toda la información que les he querido transmitir sobre los subsidios laborales. Ojo que, como les expliqué también al inicio, dentro de las prestaciones económicas, estas son prestaciones económicas de salud, los subsidios, hay una adicional que es el reembolso por gastos de sepelio. ¿Ok? El monto para esos reembolsos pues va a ser variable, dependiendo de cuánto se gasta, cuánto se llega a gastar en el sepelio del asegurado titular, ¿no? Y solo señalarles ya finalmente que ese reembolso que se hace por sepelio pues tiene un monto máximo, que actualmente está fijado en los 2.070 nuevos soles. Así que sería informar, no es un subsidio desde mi punto de vista propiamente dicho, pero sí sería bueno que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Saber que si el asegurado titular fallece, pues se puede tratar de compensar un poco los gastos que se efectúan en atención a sus sepelios y entierro. ¿Cuántos días, Jocelyn, a ver, Jocelyn nos pregunta, ¿cuántos días o meses de lactancia son? ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que nos está preguntando Jocelyn? Ok, nadie. Yo te ayudo, Jocelyn. A ver, respecto al subsidio por lactancia, no confundas, partamos de una idea, y es buena tu participación porque nos permite aclarar esto, ¿no? No podemos confundir el permiso de lactancia con el subsidio por lactancia, ¿correcto? Yo sé que suenan muy parecidos, pero no lo confundamos. El permiso de lactancia es esa hora de permiso que por norma se le debe otorgar a la trabajadora para favorecer la lactancia infantil materna, ¿no? Y es hasta que se cumpla, hasta que el niño cumpla 1 año de edad, ¿ok? Esa es una cosa. Otra cosa diferente es el subsidio, el monto de dinero que te paga salud, ¿no? Y como lo hemos señalado, el monto de dinero que te paga salud por subsidio de lactancia es un monto fijo. No está en función de días, no se calcula en función de días, se calcula en función de hijos que tú tengas, ¿correcto? Entonces, si tú tienes un hijo, pues te darán 820 soles. Y te hacen un solo pago, de eso no te lo pagan mensual, ni semestral, no, te hacen un solo pago. Cuando tienes un hijo, nace vivo, salud te paga 820 soles para tratar de procurar ayudarte con la manutención del niño recién nacido. ¿Ok? Entonces, aquí los días o meses no tiene razón de ser que los consideremos. ¿Por qué? Porque el cálculo del monto que tú vas a percibir por este subsidio es diferente a cómo se calculan los subsidios anteriores, donde sí es necesario ver los días y los meses que dura en el primer subsidio, el tiempo de incapacidad, y en el segundo subsidio, el descanso por maternidad. Ahí sí va a ser importante los días, los meses, ¿correcto? Pero en este caso no. En este caso solamente se va a verificar que el asegurado titular tenga vínculo laboral y ligado a salud al momento del nacimiento del niño, y se le va a hacer el pago del subsidio por lactancia, y el pago del subsidio pues va a ser un monto fijo, 820 soles, que va a ser un pago único también, ¿no? Entonces, es así, ¿ok? Se reciben 2 subsidios. ¿Cuáles? Ahí sí no entiendo. Entiendo el de maternidad y el de lactancia, si se pueden recibir de manera junta, sí, obviamente, ¿no? Porque uno va a tratar de ayudarte con lo que dejas de percibir durante todo el descanso, que va a ser 98 días, y el otro va a ser un pago único por el nacimiento del niño vivo. Sí, eso sí. O sea, el subsidio de lactancia y el subsidio por maternidad se van a percibir juntos, sí, en la mayoría de casos, ¿no? Eh, pero el subsidio por incapacidad temporal y el subsidio por maternidad no se perciben juntos. Eso ya lo explicamos en la anterior diapositiva. Pero sí tiene razón. Esto, perdón. Perdón, porque estaba viendo la pregunta de Frank. Pensaba que seguía Jocelyn hablando. Me había equivocado ahí. Pero Frank nos dice, doctor, en el subsidio por lactancia, si el padre y madre trabajan y están asegurados, se reciben los 2 subsidios, ¿sí?
No, ahí no se entiende. A ver, que aquí ya me confundí. Perdón, vamos a tratar de aclarar. El padre no recibe subsidio por lactancia, lo recibe la madre, a pesar de que el padre sea el asegurado titular, ¿correcto? Entonces tengamos claro eso. Si el padre y madre trabajan cada uno para su empleador, no es que el subsidio por lactancia le paguen 820 soles al padre y 820 soles a la madre, ¿correcto? No. Germán nos dice, lactancia es solo para la madre y estoy totalmente de acuerdo con Germán. Salvo que Germán, y es que de verdad la respuesta de los abogados para todo es depende. Y normalmente ironizan con esto y lo hacen objeto de burla. Hay un supuesto en el que sí se puede pagar el subsidio para el padre, pero no es que se duplique el subsidio, sino es que no se puede pagar a la madre y por eso se paga al padre. Ese supuesto es cuando la madre es menor de edad, no tiene título profesional que le permita ejercer alguna labor, alguna profesión, y pues no está a cargo de sus papás, de repente ya fallecieron o no tiene un tutor del cual esté a su cargo, ¿no? Y solamente queda el padre, bueno, en ese caso se le paga al padre, solamente en ese caso, ¿ok? Pero no es que el padre reciba un subsidio por lactancia y la madre un subsidio por lactancia porque están en diferentes empleadores, no, 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 ¿ok? Pero Germán no dice, pero solo uno, correcto, Germán, es así, es así, es así. Entonces, Frank, espero que te haya quedado claro este tema de tu pregunta, porque sí, ¿no? O sea, digo, sería lo más justo, ¿no? Pero no es así. El subsidio por lactancia se paga directamente a la madre, y escucha bien, se paga directamente a la madre, así el asegurado titular sea el padre. O sea, imaginemos una pareja en la que el padre trabaja, es formal, le pagan su seguro social de salud, etcétera, etcétera, y la madre no. La madre es ama de casa. ¿Okay? El subsidio por lactancia se lo pagan a la madre y la madre va a tener que reclamar ese subsidio, salvo en el supuesto que te digo, que sea una madre menor de edad, que no es poco común en nuestra realidad, y que no tenga pues una profesión y que no esté a cargo de sus padres o no esté a cargo de un tutor, que no quede nadie más, y en ese caso pues el subsidio se podrá pagar a efectos prácticos por parte al padre, ¿no? Al padre recién nacido, para efectos prácticos, pero el subsidio es solamente uno, como nos dice Germán. El padre podría recibirlo, Luis nos dice, el padre podría recibirlo en caso de fallecimiento de la madre en el parto. Mira, es una buena pregunta, no he visto la respuesta en la norma, vamos a verlo, porque lo tengo en la mano. A ver, vamos a ver. Mm. ¿Sí? Sí, exacto. Tiene razón, Luis. Es correcto lo que nos está señalando de acuerdo a la norma. Ok, Frank nos dice, me refería a que si la madre es derechohabiente del padre y la madre es la titular de su seguro en otro empleador, pues Frank, en este caso, lo recibe la madre también y recibe uno. ¿Correcto? No es, ya te entendí por dónde ibas. No es que reciba un subsidio por lactancia por ser derechohabiente del, del padre que trabaja para un empleador, ¿no? Y que reciba otro subsidio por lactancia por ser ella la asegurada titular, o sea, que reciba 1.640 soles en el supuesto que nos plantea. No, no es así. No es así. Recibe un solo pago de 820 soles. ¿Ok? Incluso en el caso que nos está señalando. Ok. Bueno, eh, antes de cerrar, nos quedan 9 minutos todavía. A ver, perdón. Fiore se nos adelantó con algo que les quería comentar. A ver, profesor, una consulta sobre lactancia. Las empresas dan un periodo de lactancia en tiempo, 1 hora diaria para la lactancia, entiendo, es 1 año, si hasta el primer año de edad. ¿Qué ocurre si una madre trabajadora cambia de empresa a los 6 meses y
y la nueva empresa no le reconoce esta hora de lactancia, ¿y cómo puedo solicitar ese beneficio? Bueno, Fiore, a ver, el supuesto que tú me planteas es bastante interesante, no está especificado en la norma, pero recuerda que esto no puede ser ni siquiera renunciado por la madre, ¿ok? Si no te están concediendo ese permiso, que es por norma, pues el empleador está incurriendo en una infracción en materia de relaciones laborales. Entonces, lo que deberías hacer en ese supuesto es denunciarlo ante SUNAFIL, ¿correcto? Ese sería mi consejo, ¿no? Porque no se está cumpliendo con otorgarte este beneficio. Así que SUNAFIL lo que va a hacer es multar a la empresa, bueno, requerir primero que se te conceda este beneficio y multar a la empresa, ¿ok? Entonces, sí, eso es lo que debería hacer desde mi punto de vista. Y si me preguntas si la nueva empresa estaría obligada a reconocer esto, sí, estaría obligada, porque la norma te dice hasta el primer año de edad del bebé. Así que si cambias de empresa a los 6 meses, pues eso no implica que la nueva empresa pues te tenga que, no te conceda este derecho, ¿no? Ahora sí tú vas a tener que informar esto a tu nueva empresa, vas a tener que acreditarlo, y si ellos te despiden o te cesan por ese hecho, ya se ha determinado también por norma que constituye un despido nulo, ¿ok? Que el despido se produzca por cualquier causa del descanso de maternidad o el permiso de lactancia, ¿ok? Esa norma, no recuerdo bien el número, pero me parece ser que está regulado en la ley de prohibición de discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Es la 3007, la 30.007, creo que no recuerdo bien la norma, ¿okay? En la que está regulada, pero sí quédate con la idea de que eso es un despido nulo. O sea, imaginemos que la nueva empresa, que cuando, en el caso que tú postulas, perdón, tú te cambias de empresa a los 6 meses, ¿no? Y ya, bueno, comienzas a trabajar y le informas a tu nuevo empleador, pues, que tú tienes un niño recién nacido y que por eso tienes permiso de lactancia por 6 meses más todavía para que cumpla el año, y la empresa decide despedirte por esa razón, ¿no? Sin ninguna razón aparente. Es más, la nueva empresa puede alegar que te despidió en periodo de prueba, ¿no? Donde los trabajadores no tienen un derecho a estabilidad laboral y para el despido no tiene que haber una causa justa e incluso ni siquiera se tiene que seguir el procedimiento de despido. Pero en ese caso planteado, que ya lo vamos complicando un poquito más, en ese caso planteado el despido es nulo, ¿ok? Y correspondería a decisión de la madre trabajadora su reposición laboral o el pago de una indemnización por despido arbitrario. Entonces, todo esto se puede dar en la realidad, Flores. Jocelyn, el subsidio de maternidad y lactancia es igual en el sector público como privado, ¿correcto? Sí, sí, se aplica igual, se aplica igual. ¿Ya? Ok, yo lo que le quería comentar, y ya un poquito en la coyuntura que estamos, ok, es que se ha determinado a través de un decreto de urgencia emitido por el gobierno, porque regresando un poquito, haciendo un poquito de memoria para atrás en esta charla que hemos tenido, estábamos hablando del subsidio por incapacidad temporal, ¿correcto? Para el trabajo. Nadie me preguntó qué pasaba, pues si la enfermedad que le daba al trabajador era el COVID-19, por el que todos estamos encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se aplica la regulación general? ¿Vamos a machacar más al empleador? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Estamos aquí, un ratito. Aquí, subsidio por incapacidad temporal. Hemos dicho los 20 primeros días a cargo del empleador, son remunerados, y luego del 21º día ya entra el subsidio por salud, etc. ¿No? Jocelyn nos dice, supongo que habrá un trato preferencial por emergencia. Bueno, vamos suponiendo bien. Sí, exacto, pero hay que ver cómo ha sido establecida la norma.
El gobierno ha emitido un decreto de urgencia en el que señala que los trabajadores que ganen hasta 2.400 soles y sean diagnosticados por el COVID-19, que es este coronavirus que nos tiene a todos encerrados, pues van a ser objeto de un subsidio por incapacidad temporal desde el primer día. ¿Ok? Ya no se aplica que los 20 primeros días son a cargo del empleador y el 20º, ya no se aplica nada de eso. Solamente para trabajadores que ganen hasta 2.400 soles y que sean diagnosticados con el medio que determine el gobierno. Ahí la norma dice el hisopado, o con el medio que determine el gobierno, como que tienen la enfermedad del COVID-19. Entonces, ¿esta regulación es buena? Sí, porque intenta ayudar a los empresarios. ¿Ok? Intenta ayudar a los empresarios para que ellos no tengan que asumir estos primeros 20 días de remuneración, sino que los va a asumir el gobierno. Como le repito, siempre y cuando no se supere ese monto de la remuneración dicha de 2.400 soles y siempre y cuando la enfermedad diagnosticada sea el COVID-19. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, eso está en el decreto de urgencia 026-2020 para que lo puedan revisar si quieren, pero ténganlo en cuenta porque es parte de la coyuntura y parte de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Doctor Luis Sixia nos dice, ¿qué va a pasar con las planillas estos 3 días más de cuarentena? ¿Los va a asumir el empleador? Tus preguntas son bastante pertinentes, de verdad, en serio. Nos ayuda a ahondar más y es que a todo el mundo le preocupa estos temas, ¿no? Pero no he podido revisar, mira, el decreto de urgencia del 033-2020, que es en donde se ha determinado todas estas nuevas medidas que el presidente salió a decir cuando nos dijo, oye, se va a extender más esto. Dijo medidas, ¿no? Correcto, dijo, vamos a, para los trabajadores que no tengan más vamos a permitir liberar parcialmente sus CTS, los vamos a exonerar del aporte de FP, etcétera. ¿No? Bueno, esto recién se publicaba ayer en la noche. ¿Okay? No he tenido oportunidad de revisarlo todavía a detalle, pero hasta donde recuerdo, lo que dijo el presidente fue que lo que se tiene hasta ahora se va a mantener, así que es muy probable que en esa norma pues se haya determinado que la licencia con goce de haber va a continuar, la licencia con goce de haber compensable va a continuar. Lo que sí conozco y sí he visto parcialmente porque me llamaron ayer y tuve que verlo de urgencia, fue que se ha planteado un subsidio para las empresas. ¿Okay? Los que hemos visto son subsidios para los trabajadores y justamente eso te voy a comenzar. Te voy a conversar. No sé si es el 30% o el 35%. Déjame verlo porque por aquí tenía la foto. A ver, es el 35%, no es el 30%, Luis. Ya, pero eso fue algo que vi. Sí, es el 35%, gracias, Jordi. Va a haber un subsidio. Los subsidios que hemos visto hasta ahora son para el trabajador, ¿correcto? En esta coyuntura especial va a haber un subsidio para el empleador. ¿Ok? Este subsidio lo va a pagar el gobierno, va a favorecer a los empleadores y en términos generales, porque ahí es incluso en la norma ya está requisitos, pero en términos generales, a los empleadores que tengan en su planilla trabajadores que ganen hasta 1.500, solo hasta 1.500, pues se va a sumar las remuneraciones de todos estos trabajadores que no superen esa remuneración, se va a hacer un total y el 35% de ese total se va a pagar al empleador. El gobierno se lo va a dar al empleador. No confundan con estos subsidios, a pesar de la palabra subsidios, porque estos subsidios son propiamente del Seguro Social de Salud. Lo que está hablando la norma publicada el día de ayer es un subsidio de manera general, un subsidio estatal, un subsidio que quiere dar el gobierno para tratar de ayudar a los empleadores. Entonces, eso podría ahorita favorecer, creo que es Rosa, que tiene una microempresa. Entonces, a los empleadores, las microempresas normalmente tienen remuneraciones bajas.
¿correcto? Normalmente son la remuneración mínima vital. Entonces, una empresa que tenga todos sus trabajadores, una microempresa que tenga todos sus trabajadores con la remuneración mínima vital, todos van a entrar a este cómputo. Entonces, se va a sumar la remuneración de los, por ejemplo, 10 trabajadores que tenga, va a ser 9.300 soles, ¿no? Y el 35% de estos 9.300 soles va a ser un subsidio que va a entregar el gobierno al empleador para intentar de esa manera que el empleador no se vuelva loco y comience a despedir a gente, ¿no? Bien o mal despedida, pero comience a extinguir vínculos laborales, ¿no? Lo que le preocupa al gobierno es tratar de que, como se repite mucho ahorita, la cadena de pagos continúe, ¿no? Entonces, si el empleador no le paga a su trabajador, el trabajador ¿cómo paga las deudas? Va por ahí, va por ahí. Entonces, me dice Luis, entiendo, entonces el decreto va a apoyar a los empleadores, sí, 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 sí. Y es que hay que buscarlo, es que hay que buscarlo. Es más, el gobierno no solamente debería, desde mi punto de vista, cualquier trabajador que gane mucho más de la remuneración mínima vital debería ponerse a pensar en que quizás sea mejor llegar a un acuerdo con su empleador de una reducción temporal de remuneraciones a efecto de pasar este bache, ¿no? Y tratar de no perjudicar, ¿no? Y tratar de no perjudicar a otros trabajadores, porque de esa forma podría evitarse que pues cesen trabajadores menos esenciales para la empresa, o quizás los trabajadores menos antiguos, no sé. Entonces son medidas alternativas. Aquí pues debemos contribuir todos, ¿no? Todos, desde los que cumplimos con quedarnos en casa hasta los trabajadores que siguen laborando por teletrabajo y hasta los empleadores. Bueno, esperando que les haya quedado claro lo de los subsidios que he querido compartir con ustedes. Si no hay otra pregunta, pues ya determinaríamos que la charla ha concluido. De nuevo les agradezco por haberme entendido, haber cambiado la hora de la charla. Entiendo también que es más fácil porque todos estamos en cuarentena. Pero sí, espero también sentirme un poquito mejor ya. Bueno, si es así, no hay más consultas. Vamos a cerrar esto. Les agradezco su participación a todos. Que sigan teniendo un bonito fin de semana, pues no en lo que queda. Gracias, gracias a ustedes.